Biblia, Romanos 5:18. Cuando no me escuchen, pues hagan mis señas, hermanos, para hablar más recio. Romanos 5:18 en sus Biblias, por favor. Veremos la doctrina de la justificación. Esta doctrina es una rama, por decirlo así, una rama de la doctrina de la salvación. Entonces vamos a ver esta doctrina, su significado, qué dice la Biblia, y veremos una aparente contradicción que aparece en la Biblia, pero es solamente aparente. La Biblia no se contradice. Leeremos todos juntos Romanos 5:18 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Oramos, Padre eterno, le damos gracias, Señor, que usted nos ha ayudado, Padre, nos ha bendecido, nos ha cuidado. Damos gracias también por la salvación, Padre, y que usted nos ha justificado, nos ha hecho inocentes siendo culpables. Damos gracias por haber pagado ese gran precio por nosotros y que a través de eso pues nos regala muchas cosas y pues también nos hace agradecidos con usted siempre, Señor, y que esta doctrina sea de recordatorio pues nuestra culpabilidad y el grande favor que usted nos hizo. Damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el significado de esta doctrina, de la palabra justificación, significa declarar inocente al que es culpable. Vamos también a 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 en sus Biblias. Dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Veamos primero, hermanos, que todos somos culpables. Esto se nos menciona desde el libro de Levíticos. Vamos a ese libro. Es el cuarto libro de la Biblia. No, tercer libro de la Biblia, Levíticos. Levíticos 5:17. Desde este versículo se nos menciona quiénes eran culpables. Les vuelvo a repetir el significado de justificación o justificado es declarar inocente al culpable. Para cada versículo que usted vea que dice esta palabra, pues ya sepa a qué se está refiriendo. Y veamos primero quiénes son los culpables y a quiénes se declaran inocentes. Primero los culpables. Levíticos 5:17 dice: finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Notemos ahí que en toda la ley, si uno desobedece, sabiéndolo o no, Dios nos declara culpables, y pues ¿quién no ha sido culpable, hermanos? Todos somos culpables. Vayamos también al Nuevo Testamento, se nos menciona esto. El libro de Santiago 2:10, un pasaje conocido también, Santiago, casi al final de la Biblia, después de Hebreos, Santiago capítulo 2:10, Santiago 2:10, dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ofender, hermanos, en un punto de la ley es igual a pecado. Y pues como vimos en Levítico dice que el que peca se hace culpable. Entonces aquí también podemos aplicar eso, está haciendo ver al hombre que es culpable de su pecado. Hay culpabilidad en el ser humano. Veamos también el libro de Mateo 5, 21, 22 del libro de Mateo. Les recuerdo, estamos viendo quiénes son los culpables. Mateo 5, 21, 22.
Dice así, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Note ahí que Cristo está recordando lo que la ley dice. 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vemos que Dios dice que con el simplemente hecho de ofender a alguien ya somos culpables. Si Dios nos hiciera un juicio, Dios ya nos culpabilizaría, si se pudiera decir así, nos mandaría al infierno. El último versículo ahí lo dice. O sea, Dios ya nos demuestra que estamos condenados al hacer pecado porque somos culpables. Cuando alguien es culpable tiene que pagar por lo que hizo, ¿verdad? Como aquí en la tierra, el que roba, mata, hace delitos, va a la cárcel, sanciones, etcétera. Así igual con Dios, así Dios también hace las cosas, ¿verdad? Vayamos también a ver quiénes son los justificados. En pocas palabras, son los salvos, como ya vimos ahorita en los primeros dos textos de Romanos 5:18 y 1 Corintios 1:30, pero todavía hay muchos más versículos que podemos ver. Libro de Hechos 13:39, ahí nos lo dice muy claro quiénes son los justificados. Hechos 13:39, le recuerdo, justificación es declarar inocente al culpable. Ya vimos que todos somos culpables y aquí se nos demostrará que los salvos son los justificados. ¿Alguien que lo lea? Es Hechos 13:39. Dice, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en el justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Note ahí la frase, gracias hermano, ahí al último dice, en él, refiriéndose a Cristo, es justificado todo aquel que cree. Entonces, podemos saber que el que cree en Cristo tiene la salvación y tiene la justificación, tiene la inocencia. Cristo le da su justicia, Cristo lo hace ver justo porque pagó sus pecados y le regala la inocencia, por decirlo así, y ya no ve más su culpabilidad porque Cristo la clavó en la cruz, ¿verdad? Veamos, y note que también dice que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés pues nos muestra nuestra grande culpabilidad, nos muestra pues que merecemos una paga, un castigo. Vayamos también al libro de Romanos 3:24. Libro de Romanos 3:24 en sus Biblias. Romanos 3:24. Otro hermano que lo lea. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Note ahí dice, somos justificados y lo hace ver que es gratis, es un regalo. Y dice por su gracia, la palabra gracia quiere decir un favor inmerecido. Y lo dice mediante la redención, el pago de Cristo, que es en Cristo, lo que hizo en la cruz por nosotros con su sangre. Veamos también, ahí adelantito, 5:1. Note que aquí el título dice resultados de la justificación. El versículo 1 dice, justificados pues por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque es a través de la fe que también se obtiene la salvación. Lo dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos paz hacia con Dios? Al saber que Él nos hizo inocentes, siendo culpables, la justificación, ¿verdad, hermanos? Vayamos ahora, el versículo 9 también, de ahí de Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Por qué en su sangre? Porque con su sangre pagó nuestros pecados. Dice, por él seremos salvos de la ira. Aquí es un sinónimo, podríamos decirlo que es un sinónimo de la condenación del infierno, de la ira de Dios, porque Dios con su ira mandará pues al lago de fuego, a la condenación los que no han sido inscritos en el libro de la vida, etcétera. Vayamos a 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9.
Sí, notemos que en este pasaje hace ver a los culpables y hace ver también a los justificados. Dice, del 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El 11, note lo que dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, declarados justos siendo pecadores, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí notamos que Pablo está hablando de una iglesia, la iglesia de Corinto, les está diciendo que ellos antes eran pues de la clase de gente que menciona en el versículo 9 y 10, muy inmoral, pero aún así, y les hace ver su condenación, su culpabilidad, pero aún así les dice que ellos han sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó los pecados, porque Él hizo el sacrificio por nosotros, ¿verdad? Es fácil la respuesta, ¿verdad? A esa pregunta. Vayamos Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16 y 17 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, aquí se está refiriendo obviamente a los pecadores culpables, lo dice, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, de ninguna manera. Entonces aquí lo dice muy claramente quién y cómo es justificado. Dice que es a través de Cristo, nos enseña que no es a través de la ley ni otra cosa. Vayamos también aquí mismo en este pasaje, hay otro versículo, el versículo 24 del capítulo 3. Dice 3:24 de Gálatas, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí otra vez dice, la justificación viene por la fe, por creer en Cristo. ¿Y por qué? Porque has sido salvo, Dios te hace inocente a través de que pues ya pagaron por ti, ¿verdad? Vayamos también en Tito 3, libro de Tito, capítulo 3. Note aquí que también el título dice justificados por gracia. Si lo traducimos al literal, diría el culpable es inocente por un favor inmerecido. Que ahí dice en el título del capítulo 3 de Tito. Y el versículo 7 dice, para que justificados por su gracia, por el favor inmerecido, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Un heredero es aquel que es hijo de Dios. Si vamos a San Juan 1:12, dice ahí que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es a través de que uno obtiene la salvación, Dios le da justificación de pecados. Vayamos también, hermanos, pues aquí con estos pasajes vemos muy claramente que pues Dios hizo un favorzote muy inmerecido a todos nosotros, no lo merecíamos. Ahora vemos al punto que yo les decía que aparece una aparente contradicción en la Biblia. Vayamos al libro de Números 14:18. Vamos a ver cómo la correcta interpretación, porque hay mucha gente que dice que la Biblia está llena de errores, pudieran suponer que este es uno, pero para eso veremos su significado, su correcta interpretación. Es Números 14:18. Números 14:18. Números 14:18. Note lo que dice.
Dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Vayamos ahora a Nahum 1.3, ahí también se nos menciona esto. Nahum 1.3. Libro de Nahum 1.3, después de Miqueas y antes de Habacuc. Nahum capítulo 1, versículo 3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, si analizamos esto, vemos que ahí Dios está diciendo que no tendrá por inocente al culpable. Y como les dije, justificado significa inocente, es inocente el culpable. Entonces, ¿cómo está ahí el asunto? Vayamos a un pasaje que pues nos lo relata muy bien, nos lo enseña muy bien en una historia verídica. Vamos al libro de Lucas, capítulo 19. Me lo busco. Lucas 23. Lucas capítulo 23, del 39 en adelante. Lucas 23, del 39. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí podemos ver que el ladrón está reconociendo su culpabilidad por sus hechos, está reconociendo que él merecía el castigo, que él merecía la muerte por su culpabilidad. Entonces, cuando vimos estos versículos del Antiguo Testamento de Números y de Nahum, era verdad, lo que acabamos de ver, sí se refiere literal a eso. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios castiga, Dios pide cuentas y Dios pues da el pago aquí en la tierra y también en la eternidad. Solamente que aquí en el caso con Cristo, cuando uno cree en Cristo, pues Él llevó el pago de nuestros pecados. Tuvo que haber un pago porque pues Dios es así, es perfecto, santo. Tuvo que alguien pagar en nuestro lugar, que fue Cristo. Y de ahí, de esa manera, es la única manera en que un culpable se va a hacer inocente, a través de que Cristo le regala la inocencia, la salvación. Entonces, así es como se puede explicar con este pasaje. Y aparte notemos que Cristo le prometió la salvación, la entrada al cielo, pero notemos que no lo bajó de la cruz, lo dejó al ladrón en la cruz porque tenía que también él pagar en la cruz por los delitos que él había cometido. Entonces, así es como se puede explicar este pasaje. Dios sí culpa, da el pago, da el castigo, pero solamente uno a través de que es salvo, es de que hasta ahí puede, hasta ese entonces puede ser justificado, puede ser hecho inocente, y pues así no se ve contradicho lo que dice la Biblia, sino que todo está en orden, ninguno contradice al otro. Esa es la manera correcta en que se interpretan esos pasajes para que no pensemos que se contradice la Biblia, ¿verdad, hermanos? En conclusión, usted y yo pues éramos culpables, como dice el himno, mi culpa él llevó, él la pagó, ¿verdad? Y nos justificó a través de ese pago, nos hizo inocentes, justos, siendo nosotros pues todo lo contrario. Y pues esa es la doctrina de la justificación, hermanos, una doctrina pues muy bella, muy hermosa, lo que
Cristo nos regala justificación, inocencia al ser salvos, ¿verdad? Entonces, pasa el pastor a lo que sigue.